Le agradecemos que nos acompañe como todas las semanas en la mesa de diálogo. Estamos en el canal del Congreso. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Bueno, está terminando el periodo ordinario de sesiones. ¿Habrá extraordinario o no? Lo vamos a ver. ¿Qué se debatirá en el extraordinario? Y se nos cruza en el proceso, como usted lo sabe más que bien, un 6 de junio, el día de las elecciones. Hay un debate de si son las elecciones más importantes de la historia. No me meteré en ello, pero sí le diría que son las elecciones más grandes en la historia de México, porque siempre que llegamos a un proceso electoral pensamos que se juega el todo. Bueno, le agradecemos que nos acompañe y hoy en verdad nos da mucho gusto que estemos con alguien que legítimamente dirige el tránsito en la Cámara de Diputados. No es nada fácil dirigir el tránsito en la Cámara de Diputados y espero que entienda lo que le quiero decir. Dulce María Sauri Riancho es la presidenta de debates de la Cámara de Diputados aquí en San Lázaro, donde estamos en el patio central, y le agradecemos profundamente a Dulce María que esté aquí con nosotros en el canal del Congreso. Querida Dulce María, ¿cómo estás? Muy buenos días y con muchísimo gusto de estar acá. Muchas gracias. Bueno, siempre, el canal del Congreso como testigo, o sea, te ve todo el día. El canal del Congreso es como el gran hermano de lo que pasa allá dentro de la Cámara, ¿no? Así es, y no puedo menos que pensar una cuestión fundamental. El canal del Congreso nació justo con la pluralidad en la Cámara de Diputados. Claro. O sea, fue uno de los primeros productos de cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en 1997, Sí. Y en 98 nace el canal y empieza también a manifestarse una nueva dinámica que en 99 tiene una nueva ley orgánica del Congreso de la Unión y durante prácticamente 19 años, o si lo contamos desde el 97, 21, fue el signo, la pluralidad y una Cámara dividida. Es decir, nunca coincidió la mayoría absoluta, que ya nunca nadie más la tuvo en ese lapso, con el partido en la presidencia de la República. Hasta que en 2018, ganando la presidencia Morena, también gana la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sí, claro, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Efectivamente. Apasionante. Intenso. Confuso. Y retador. Y retador. A ver, ¿cómo lees este tiempo que vivimos hoy desde el Congreso? Lo digo antes que en tu calidad de presidenta de la mesa, yo diría, ¿cómo ves las cosas hoy en día en el Congreso? De repente parece que esa maquinaria que se les acusaba a ustedes que echaban encima, ahora la echan otros, cambiaron formas. ¿Qué alcanzas a apreciar en la dinámica cotidiana del Congreso? Creo que la comparación más cercana que puedo tener de lo que representa esta 64 legislatura está justamente en la legislatura 1994-97, en algunos sentidos. Pero si lo quisiera ver plenamente, tendría que irme quizá a la primera ocasión en que fui diputada. ¿En qué año? 1982, 1985, que fue justamente el año en que una legislatura empezó y concluyó en San Lázaro, porque apenas se había inaugurado en 1981. Justamente se cumplen 40 años de la Cámara de Diputados aquí, en el recinto de San Lázaro. Bueno, entonces voy a escoger primero el más cercano, 94-97. Sí. Bueno, que veníamos también de aquel famoso año que vivimos en peligro. Que terrible. Decíamos, ¿no? Y luego también tuvimos en esa legislatura con el PRI, con mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, porque todavía no se ponían los candados. Candados que, no era mayoría constitucional porque eran 320 diputadas y diputados, y son 334 la mayoría, pero había, vamos a decir, mayoría del PRI por sí mismo. Fue cuando vino la megacrisis económica de 1994-95, y esa legislatura, del 94, muy complicado, esa legislatura tuvo la característica de que la mayoría del PRI se utilizó para aprobar reformas a las leyes que le dieron cauce a la salida de esa crisis tremenda, que derivó en buena medida con la derrota del PRI en las elecciones de 97. ¿A qué voy? Que esa mayoría priista se utilizó, vamos a decir, desde el punto de vista operativo, para tomar decisiones que de no haberla tenido
difícilmente se hubieran podido construir. Me refiero específicamente a la reforma a la ley del IVA, cuando pasa la tasa general claro. del 10 al 15%, que por cierto, Javier, es muy interesante recordar, bueno, que la verdad es que Humberto Roque Villanueva, que es todo un caballero, ha llevado con esa fotografía. Y yo vi lo que pasó. Si hubiera habido el canal del Congreso, se hubiera visto claramente. Se hubiera repetido y repetido lo que fue pasó. simplemente una moción suspensiva. De ninguna manera cuando se obtuvo la mayoría por la reforma. Sí. Pero bueno, eso nos habla más todavía de la importancia del canal del Congreso como testigo. Nada de mudo, de la historia. Testigo, claro. Muy activo. Sí. Entonces, a lo que voy es que si nos vamos más atrás, la primera vez que fui diputada, a mí me correspondió ser parte de una Cámara de 400. Era la Cámara que surgió después de la reforma magna en materia político-electoral de 1997, la que se conoce como la Reforma Reyes-Heroles, y que fue cuando se estableció la vía plurinominal para la representación proporcional, tanto en las cámaras federal de los estados como en los municipios del país. Bueno, pues en esa Cámara, 100 eran opositores. 299, porque el PRI había perdido un distrito de mayoría, el 19 de Naucalpan. Fíjate a la fecha que me acuerdo. Fíjate, que se hizo panista luego. Precisamente el PRI lo perdió a manos del PAN, ¿no? Bueno, pues esa Cámara, esos 100 opositores, mi primera ocasión, yo escuchaba, perdón el término, religiosamente, las intervenciones de Arnaldo Córdoba. Escuchaba las de Rolando Cordera cuando se trataba de asuntos económicos. Sí. Escuchaba a Bernardo Batis, que era el coordinador del grupo del PAN. Personajes, Eran grandes unas personajes. Intervenciones en materia política, económica, de justicia, importantísimas. Y luego venía la votación y hacíamos exactamente lo contrario de lo que ellos habían expuesto, ¿no? Esa es la impresión que tengo de esta legislatura. Sí. Por más que haya razones, prevalecen la mayoría. Hay votaciones. Sí, prevalece la mayoría. Ahora, siempre gana la mayoría. Lo que pasa es que entre 1997 y 2018, esa mayoría no era automática. Había que, vamos a decir, negociarla, había que convencerla, había que sumarla. Bien sea que el número relativamente mayor hubiera sido del PRI, hubiera sido del PAN, ¿verdad? Y en algún momento, en 2006, 2009, muy cerquita el PRD. PAN y PRD eran las dos fuerzas más importantes. El PRI estaba en un rezagado tercer lugar. Bueno, pero siempre la característica fue la negociación para generar una legislación. Sí. Sí. A ver, Déjame preguntarte algo antes de que entremos allá adentro, como dicen, ¿no? Acá en el pleno. Déjame preguntarte, a ver, pareciera como que hay algunas paradojas que estamos viviendo, y se lo pregunto a la política, a una mujer que ha vivido en la política a lo largo de toda su vida. Su tesis no casualmente tiene que ver con la política, o sea, ya estaba perfilada la vida, ¿no? En tu propio estado, Yucatán. Maravilloso, por cierto. ¿Cómo dices que le dicen a los a los guachos o cómo? Los guaches. Los guaches. O sea, cuando llegan dicen, mira nomás el calor, ¿qué? Para que no se vayan para allá. Sí, no, pues para que sepan que en Yucatán hay más, en Mérida más de 43 grados centígrados. Sí, más en esta época. A ver, déjame plantearte, vivimos un presidente muy fuerte hoy, que se ha empeñado y ha hecho un trabajo enorme para tratar de llevar a efecto políticas públicas, que tiene un discurso diario, que no deja una sola pasar, pero está muy bien evaluado el presidente, otra vez va en crecimiento, ¿no? Incluso viendo las encuestas, lo quieran o no, va para arriba otra vez el presidente, pero la parte que tiene que ver con la gobernabilidad del país es muy desigual en cuanto a la evaluación de los ciudadanos, pero el presidente no baja en su carrera de popularidad. A ver, de esto, ¿qué es lo que ves? Que es una cierta paradoja que ha llamado la atención no solamente de nosotros, sino del mundo, ¿no? Voltean para acá y dicen, a ver, ¿cómo está eso que trae estas validades?
En primer término, porque hay una cultura política que sigue muy presente en México, que es la cultura presidencialista. O sea, el presidente de la República, quien sea, realmente necesita un proceso de erosión muy severo para que la gente deje de considerarlo o de apoyarlo mayoritariamente. Estoy pensando muy concretamente en lo que sucedió el primer año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo con la crisis de 95, sí, que la, vamos a decir, popularidad presidencial y entonces se medía, descendió notablemente. Y luego, al paso del tiempo, se recuperó. El presidente Zedillo terminó con una popularidad muy grande, en sí, parte atribuida al hecho de que fue, como jefe del Estado mexicano, el que propició o atestiguó o generó la alternancia, ¿no? Entonces, esa cultura presidencialista, uno. Dos, el hecho de que el presidente de la República luchó durante 18 años para ser presidente. Esto también es muy importante. Y que la decisión de los votantes no cambia nada más de un día para otro. Es demasiado importante decir, bueno, pues ya no funcionó el PRI, ya no funcionó el PAN, ahora viene ¿qué? Este tercero. Sí. Yo lo apoyé, yo lo llevé, y salvo que las cosas se pongan muy mal, yo lo voy a dejar de apoyar. O sea, hay también ese mecanismo de pensamiento. Tercero, porque hay una disociación entre el presidente y el gobierno, cosa que no deja de ser, vamos a decir, un tanto paradójica, porque este país es un país de instituciones, frágiles o no frágiles, pero de instituciones, construidas a lo largo de años de intensísimo esfuerzo social. Y lo que no está funcionando ahorita son las instituciones del Ejecutivo, porque el propio Ejecutivo, que se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República, les está poniendo obstáculos para que funcionen. Sí. Eso es lo que está pasando. Pero este es un análisis que en la vida cotidiana de las personas muy poco dice, ¿no? Cabe, claro. Yo también he observado estas encuestas que se hacen y que nos presentan también dentro de estas paradojas, es un presidente bien evaluado, pero cuando se habla ya muy concretamente de temas relacionados con políticas públicas y con instituciones del Ejecutivo, la cosa no está tan bien, ¿eh? Es más, está bastante mal. Sí. Las consideraciones en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, nos muestran. Y luego se cruza la pandemia. La gente está muy preocupada. Sí. Sí. Entonces, a mí me parece que la elección, vamos a decir, de 2021, sí marca, vamos a decir, una disyuntiva. O vemos que el 2018-2021 en la Cámara de Diputados fue, digamos, una singularidad dentro de un proceso de transición plural, o marca una tendencia hacia otro rumbo. Es decir, refrendándose la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados, los 3 últimos años de gobierno van, vamos a decir, a eliminar los últimos obstáculos desde la perspectiva del gobierno. ¿Del presidente? O del presidente de la República, sí, claro, para una serie de cambios que no tienen que ver con perfiles nuevos, sino con deterioros institucionales y desaparición de instituciones. Y eso me parece que es muy peligroso, porque el presidente de la República va a concluir su mandato, presidente López Obrador, el 1 de octubre de 2024. Y la posibilidad de la transición entre una presidencia y otra son las instituciones, no más. Sí. ¿No hubo transición cuando llegó Vicente Fox al final? Desde luego que hubo transición en términos de un proceso democrático que tuvo la estación del 2000 cuando el PRI perdió la presidencia de la República. Pero la transición democrática no estamos hablando de un acto ni de un año, estamos hablando de procesos. Y los procesos, digamos, que se aceleraron a raíz de la pérdida del PRI de la presidencia de la República, la llegada de Vicente Fox y un partido, vamos a decir, diferente. Pero podemos hablar que hay una larguísima transición todavía y esta elección de 2018 es
parte de esa transición. Sí. Ahora, cuando decimos transición, hablamos de tránsito de un lugar A a otro. otro. Parecía que el lugar al que íbamos era mayor pluralidad, una distribución de poder entre sociedad y Estado mucho más abierta. Y bueno, pues ahora vamos a ver si es para allá o vamos, más que a una transición, a un retorno. Está bien, porque al final somos los ciudadanos los que decidiremos si vamos para un lugar o para otro, ¿eh? Así, Absolutamente. ahí, Y por eso es tan importante mantener a las instituciones responsables de garantizar que tú o yo votemos en Por el quien 2018 queramos. por quien queramos, y si cambiamos de idea en el 21, cambiamos de idea, y si en el 24 volvemos a cambiar, también. Pero eso, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son las instituciones que nos garantizan eso. Sí, bueno. Vamos a nuestra única pausa, Dulce María, diputada. Muy bien. Vamos a la pausa, vamos a regresar con lo que ha sido el trabajo de Dulce María Sauri Riancho al frente de presidenta de debates en un congreso que a lo largo del último año ha vivido todo tipo de circunstancias, a lo que hay que agregar la pandemia y que muchas cosas acabaron siendo virtuales, no presenciales, que como sea le dan también una variante al asunto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos aquí a la Cámara de Diputados. Bueno, estamos de vuelta aquí en el patio central de la Cámara de Diputados en San Lázaro con Dulce María Sauri Riancho, quien es presidenta de debates de la Cámara de Diputados. A ver, un último asunto antes de pensar, conversar, si te parece, sobre lo que ha pasado en el recinto de San Lázaro a lo largo de este año, es, a ver, estamos viviendo nuevos tiempos en algunas cosas. Digamos, la crítica al órgano rector, al árbitro, ¿no? Ya medio lo mencionabas en la parte final, pero digamos, no pareciera que las instancias de gobierno, más que poner un alto, levantaran la voz para decir, espérenme, las cosas tenemos que hacerlas de otra manera, ¿no? Tenemos que respetar nuestras instituciones, por más que no nos gusten ahorita, ya las cambiaremos en el Congreso, y además viniendo también de muchas voces que permitieron llegar a lo que llegamos ahora, ¿no? Esas voces que en otro tiempo están en la oposición. A ver, lo pregunto casi como una provocación, ¿no? O sea, ¿cómo ves las cosas? Porque hablando con gente de Morena, con gente del PT, etcétera, pues tienen una visión de que esto tiene que cambiar y que por eso ganaron las elecciones y que el presidente está llevando efecto como presidente lo que prometió como candidato. A ver, ¿qué ves de todo esto? En términos del proyecto social, coincidiría con esa apreciación. No se gana la presidencia de la República desde la oposición para hacer más de lo mismo que venía haciendo los anteriores. Sí, eso claro. Vamos a partir de esa premisa, ¿no? Y además, no solo tiene el derecho, sino la obligación de presentar a quienes votaron por él resultados materiales y concretos que tienen que ver con políticas públicas, con una transformación. Entonces, yo no tengo absolutamente ninguna observación que hacer. Sí la tengo en cuanto a las instituciones y a las instituciones del Estado mexicano que no son de esta administración, ni van ni iniciar en esta administración, ni se van a agotar en esta administración, sino tiene cada una un largo proceso de lucha para poderla generar, poderla establecer y poderla potenciar. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990, luego los grandes cambios que hubo hasta que en 1999 fue un órgano constitucional autónomo, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer órgano constitucional después del Banco de México, y así podemos ir revisando los procesos de construcción de las instituciones. Y allí sí es una observación. O sea, cuando en vez de transformar las instituciones, a las instituciones se les pretende colonizar, se les pretende banalizar.
o más aún se les pretende destruir, estamos en presencia de un problema serio dentro de este proceso democrático, de transición democrática que estamos viviendo, ¿no? Porque de alguna medida estás dinamitando el futuro, ¿no? Estás pensando que después de 3 años que le restan a esta administración, a este gobierno, no vas a ocupar esas instituciones. Sí. O sea, yo no puedo menos que decir algo que seguramente tú tienes muy presente, que justamente la creación del Partido Nacional Revolucionario fue para garantizar la transmisión pacífica del poder. Entonces, lo que tenemos que asegurar ahora es que siga habiendo una transmisión pacífica del poder. Nada más que en el 29 está representado por el presidente Elías Calles, que garantizaba, vamos a decir, esta transmisión pacífica del poder, incluso con la fuerza de las armas atrás, ¿no? Y que en el 2024 la garantía de la transmisión pacífica del poder ya no es un presidente, son las instituciones electorales. Por eso tenemos que cuidarlas ahora. Sí. Y no estamos quizás en un momento en donde esté muy claro, ¿no? Como el destino incluso del país todavía, ¿no? Estamos en un proceso en donde también el destino es una transición, ¿no? Efectivamente, por eso hablo de esa disyuntiva, de esos dos caminos que tienen rumbos distintos, y que la decisión de 2021 en ese sentido es crucial. Es crucial. Porque sí es una encrucijada. La oposición, ustedes se habrán dado cuenta que les pasó el tsunami y habrán hecho una especie de análisis interno serio, de autocrítica, o todavía están sacudidos y están ahora todos pensando contra el presidente, contra Morena, sin ir construyendo un proyecto propio. ¿Qué alcanzas a ver ahí? Mira, yo me niego a pensar que la disyuntiva de 2021, de la elección, es en escoger qué pasado queremos. ¿Qué pasado queremos? Sí. Mira. O sea, me parece que el pasado que nos ofrece Morena es un pasado. O sea, estamos hablando de esa década dorada de 1970, la época del nacionalismo revolucionario, de la renovación moral de la sociedad, es decir, aquella plataforma que llevó al presidente candidato Miguel de la Madrid de 1982 como final de un ciclo de 12 años. Pero también hay otro pasado, el pasado reciente. Y a mí no me parece que las oposiciones, significativamente el PRI y el PAN, tengan por qué ofrecer un pasado reciente. O sea, no queremos volver al pasado, yo diría. La oferta es hacia el futuro. A ver, ¿qué me ofreces hacia adelante? No hacia una sociedad de hace 50 años, ni siquiera de la hace 6 años, ¿no? Sino, ¿qué quieres para adelante? Ese es el reto que tienen las oposiciones a Morena en este momento, ¿no? Sí, es un asunto. A ver, ¿qué pasó a lo largo de este año? ¿Qué ha pasado a lo largo de este año allá adentro para Dulce María Sabririancho? ¿Qué ha sido ser presidenta de la mesa de debates? ¿Qué ha sido poder intentar a veces atemperar los ánimos, otras veces entre poder y no poder por toda la fuerza, la política, la pasión, las posiciones políticas? ¿Qué ha sido? Me gusta mucho que digas presidenta de la mesa de debates, porque justamente esa es la función primordial que tiene la presidencia de la mesa directiva, más allá de la representación legal del Congreso mexicano y de la representación para múltiples asuntos, entre otros las acciones de inconstitucionalidad. Claro. Es que la función primordial es facilitar la discusión y el debate de los asuntos que llegan al Pleno. Ahora bien, en mi llegada a la presidencia hay 2 elementos singulares. La primera de ellas es que en esta legislatura de mayoría absoluta por parte de Morena, con una ley que proviene de una pluralidad en que ninguna fuerza política tenía la mayoría absoluta, la de 1999, a la tercera fuerza política le correspondía presentar la candidatura a la presidencia de la mesa directiva. Y la tercera fuerza política, el año 2020, en agosto de 2020, era el PRI.
Pero a la primera, a la segunda y a la tercera le corresponde presentar propuesta, porque es el Pleno por mayoría calificada de 2/3 partes quien define si acepta o no esa propuesta. Entonces, ya habíamos experimentado en 2019 que la propuesta que hizo Acción Nacional, 5 veces se votó, y a la quinta Laura Rojas fue electa presidenta. Que te hizo también un gran trabajo, por cierto. Indudablemente. A la distancia. Yo diría que Porfirio Muñoz Ledo, Laura Rojas hicieron muy gran trabajo. Bueno, ya agrego yo que tú, y no lo dirás yo tú, estoy ¿no? en proceso. Sí. Todavía falta. La calificación, como en la escuela, hasta que termina. Hasta que termine, sí. Hasta que acaben los exámenes. Así es. Bueno, pero acaba el 30 de abril. El periodo ordinario. ¿Habrá posibilidad de algo extraordinario? Absolutamente, no porque hay un receso que se prolonga del 1 de mayo hasta el 31 de agosto. Sí. Y la comisión permanente en cualquier momento puede convocar un extraordinario. Nos pasó el verano pasado. O sea, tuvimos 3 extraordinarios el verano pasado. Ya veremos qué sucede en este trecho final de la legislatura. Esa es una singularidad. O sea, yo represento a un partido de oposición, ¿verdad?, que tiene menos de 10% de la representación en la Cámara de Diputados y que preside la mesa directiva. Pero en el momento en que el Pleno, por mayoría calificada, me eligió, en ese momento yo represento la pluralidad. Yo podré pensar lo que sea. Como parte de un grupo parlamentario tengo el derecho, como tienen los otros 499 compañeras y compañeros, a presentar iniciativas. Tengo un voto y nada más. Pero soy representante de una pluralidad y a eso estoy comprometida todos los días. Y esa pluralidad es la que pues, es básica para poder conducir los debates, ¿no? ¿Qué te dicen? Vale, se ve desdibujado el PRI, pero ¿qué te dicen en el PRI? ¿Por qué no me das más tiempo a mí la palabra? ¿Por qué no volteaste a ver cuando levanté la mano y cosas así? ¿O qué sucede? Pasa, pero pasa con todos, ¿no? Sí. Si eres de la mayoría, como le pasaba a Porfirio, pues le reclamaban las oposiciones, sus mismos compañeros. Si eres de la oposición, como Laura y yo, nos reclaman todos, los propios y los ajenos, ¿verdad? Todos. ¿Qué momentos son los que tú distinguirías de este periodo ordinario? Mira, después de la elección, que es la primera parte, con eso cierro, que fue el 2 de septiembre, porque no pudimos hacerla el 29 de agosto, la segunda singularidad de este periodo es justamente la pandemia. Ya habíamos trabajado en la comisión permanente con esta especie de híbrido, ¿no?, de sesiones a distancia, pero en las cuales no se podía ni siquiera votar el acta de la sesión anterior. Entonces, durante ese periodo, con Laura Rojas, con la convocatoria de Laura Rojas y de la Junta de Coordinación Política, entonces presidida por Mario Delgado, se empezó a trabajar una propuesta de reglamento para la contingencia sanitaria. No una adecuación, un reglamento en toda forma. Y este reglamento lo votamos el día 1 de septiembre, después de la sesión solemne de presentación del informe presidencial y de inicio del periodo de sesiones, tuvimos ordinaria para votar por mayoría calificada de reglamento. El reglamento para la contingencia nos daba la posibilidad de sesiones semipresenciales. Sin embargo, todo septiembre, octubre, estuvimos desarrollando los instrumentos, la aplicación tecnológica para poder votar a distancia. Y fue hasta los primeros días de noviembre cuando la utilizamos. Y su prueba de fuego fue la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, en que discutimos durante 3 días en forma semipresencial, unos aquí en el recinto de San Lázaro, otros desde sus casas o sus oficinas, donde estuvieran, y votamos el presupuesto de egresos de la Federación para 2021. Déjame hacerte una última pregunta. Yo diría que la experiencia que tú tienes le ayuda a tu partido, pero sobre todo pienso que le ayuda al Congreso, ¿no? Experiencia, visión, poder de convocatoria, respeto. Son palabras luego muy mencionadas, pero en el terreno de los hechos no necesariamente
tienen una adecuación, ¿no? ¿Por qué no reelegirse? ¿Por qué no te reeliges? Siendo que también hay otras mujeres que han hecho pública su molestia, su inconformidad con sus partidos de que no han sido colocadas y ellas han jugado, como tú, un papel muy preponderante y relevante para el Congreso. La decisión la tomé porque represento esa pluralidad y en una Cámara compleja, ¿Sí? Una Cámara dominada por una fuerza mayoritaria a la que no pertenezco, una presidencia, así fuera por la vía plurinominal, pero a la vez candidata de un partido político, me restaría legitimidad. Y para mí no hay tarea más importante y relevante que llevar a buen término la presidencia de la mesa directiva de esta legislatura. Si eso representa la no reelección consecutiva, pues así será, así me tocó. Ya veremos. También te tocó lo otro, ser presidenta. Efectivamente. Claro, ¿no? Sí. Y cuando asumí la presidencia, asumí también esta responsabilidad. Nadie decidió por mí, yo decidí que eso es lo que necesita la Cámara de Diputados en esta recta final. ¿Cómo iba yo a estar litigando el papel de diputadas y diputados que son a la vez candidatos a la reelección consecutiva con el Instituto Nacional Electoral, si yo fuera parte interesada? Habría habido suspicacia, obviamente, por parte del INE a lo que yo estaba haciendo. Pero cuando empezamos esta compleja negociación, que por cierto cristalizó finalmente en un acuerdo de colaboración, de intercambio de información, yo ya había precisado que yo no iba a la reelección consecutiva. Y eso me dio una enorme libertad. Sí, claro, capacidad de maniobra. ¿Y qué vas a hacer? Entiendo que hay muchas cosas que hacer, pero ¿qué vas a hacer si la política es el centro sobre el cual gira tu vida profesional? A ver, mira, una cosa que aprendí fue que una nunca deja la política. Nada más que la política sí te deja. Sí, claro. Y a mí durante 12 años me dejó. Y gracias a ese olvido de la política de mi persona, pude estudiar mi maestría y mi doctorado. Soy doctora en historia. A la vejez viruelas, pero saqué mi doctorado. Sí. Y duro, ¿eh? O sea, doctorado de investigación y presencial. ¿Qué vendrá después? Pues vamos a ver si la política me deja, pero yo a la política no la dejo. Dulce María, muchas gracias que estuviste con nosotros. Mucho gusto, ¿eh? En verdad, gracias que estuviste aquí en el canal del Congreso en la mesa de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted en nombre de todos los que hacen posible la emisión. Nos vemos en la siguiente ocasión, la siguiente semana, mesa de diálogo, canal del Congreso. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. El canal del Congreso presentó